Y ya, ahora sí comenzamos la clase, ¿no? Soy uno más de los docentes del Seminario San Pablo y aparte de ser docente del seminario, trabajo en el colegio en 2 turnos, ¿no? Turno mañana y tarde. El día de ayer justamente tenía un acto especial en la noche y no podía conectarme. Y ya hoy día nos han dado asueto, ¿no? Para poder descansar y aprovecho la oportunidad, ¿no? Para reemplazar el día de ayer con la clase de hoy. Y quiero comentarles que también mañana tengo un compromiso, una cena de trabajo. Y bueno, antes de poder iniciar la clase, quiero preguntarles si podemos pasar otro día o puedo grabar la clase y ustedes la ven, ¿no? Entonces, antes de empezar, quería preguntarles para el día de mañana. O en su caso podemos pasar otro día, sería el jueves. No sé qué dice hermana Felipa, hermano Jaime, por favor, quisiera escucharlos. ¿Están ahí o estoy solito? Hermanos, por favor, quisiera escucharlos. Hola, hola, hermana Felipa, hermano Jaime. Bien, pues si acaso voy a llamar asistencia ya y si no me contestan voy a ponerles falta. Bien, voy a continuar. Sí, pastor, estaría bien Bien, el día jueves, pastor. ya quisiera que participen, por favor, porque en algún momento voy a pedir que prendan su cámara igual. Ya, hermano Jaime, ¿está bien si podemos reemplazar otro día? Ahí está. Tal vez su micrófono está mal. Envíeme nomás mensaje. Eh, Dice mi hermana Felipa que estaría bien el jueves. ¿Está bien, hermano Jaime? Ok, muy bien. Les agradezco entonces, hermanos, por favor, gracias por su comprensión. Pero yo también trabajo en colegio y ustedes saben que si uno tiene jefes hay que cumplir, ¿no? Con lo que en este tiempo cuesta encontrar trabajo, ¿sí? Bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a entrar a lo que es la clase, ¿ya? Eh, Antes de todo, quiero explicarles lo siguiente. Yo trabajo usando plataformas, ¿ya? Y una de ellas, si pueden mirar mi pantalla, por favor, estoy en el grupo de WhatsApp, ¿ya? En la materia de Hechos de los Apóstoles, como pueden ver. Ahí les he enviado hoy día la invitación para que ustedes le den clic, aquí como estoy mostrando en la computadora, una manito, ¿no? Le dan clic al enlace azul y ustedes van a ingresar a esta plataforma, como está aquí, que titula Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, esta plataforma yo la he usado durante varios años, incluso en la pandemia, cuando estábamos con las clases virtuales en los colegios, ¿no? Entonces, mi forma de trabajo es esta, ¿no? De usar esta plataforma, porque en esta plataforma puedo designar tareas, puedo revisar tareas, y un beneficio para ustedes, mis hermanos, es que todo el material que yo voy a subir a la plataforma queda, queda en su celular o computadora guardados, ya que al ingresar solamente tiene que recordar o colocar el correo electrónico y la contraseña. Esto está sincronizado con el correo de Google, ¿no? Entonces, para mí es prácticamente una ayuda grande, ¿no? Ya tengo los libros en digital, que lo puedo, si quiero imprimir, lo imprimo, lo puedo descargar o lo puedo también sacar fotocopias, ¿no?
Entonces, antes era más complicado, ¿no? El poder pedir al docente que saque diferentes copias y todo. Entonces, yo tengo a la mano esto y ya ustedes pueden ingresar. Entonces, tengo acá, una vez ingresado a Hechos de los Apóstoles, tenemos lo que es el trabajo en clase. Aquí ustedes van a dar ingreso. Ya voy a fijarme quiénes han entrado a mi clase. Ahí está. Han ingresado hermano Alfredo y hermana Felipa. Faltaría usted, hermano Jaime, que pueda darle clic mediante su celular o computadora a este enlace azul y ya automáticamente usted va a ingresar a lo que es esta plataforma, ¿ya? Entonces, tengo entendido que son 5 estudiantes o 4, ya, entonces apenas tengo 2 aquí que han ingresado, ¿ya? Le encargo. Una vez que han ingresado a esta plataforma, aquí en esta sección donde dice clases grabadas, voy a subir todo lo que es las clases grabadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está grabando la clase y si por alguna razón usted no puede ingresar o no puede ver, no puede asistir, va a ver las clases grabadas. Un ratito, por favor. Me he puesto humo por los mosquitos, pero me estoy intoxicando. Un ratito, espérenme. Bien, ya volví. Estaba fuerte el humo. A su pregunta, hermano Jaime, ingrese a WhatsApp al grupo de Hechos de los Apóstoles. Aquí mi hermano. Y ahí, antes de la invitación de Zoom, que el pastor Douglas ha enviado, y yo he enviado una invitación de Classroom. Dele clic al enlace azul que está mostrando aquí. Y ahí es donde usted ingresa a lo que es la plataforma de Classroom. ¿Ya? Decía, ¿no? Que voy a subir las grabaciones que tenemos en esta sección de clases grabadas, ¿ya? Aquí van a verlo por clase 1, clase 2, clase 3, que por lo menos este mes tenemos que tener 8 clases, ¿no? En lo que se requiere en cuanto a las horas de avance. Después está la otra sección, mis hermanos, que aquí van a tener los libros que voy a usar, ¿ya? Hay uno más que le he solicitado a la central, entonces me va a enviar
Tengo dos libros, mis hermanos, ¿ya? Dice las instrucciones, realizar la lectura del material designado, asimismo responder las preguntas del cuestionario que el docente asignará. Entonces, no es, yo quiero aclarar algo. Por ejemplo, este libro tiene lectura para que usted pueda profundizar el estudio. Está resumido, ¿ya? Dice el libro de Hechos en 67 lecciones. Entonces, tenemos aquí un resumen, ¿ya? Que está escrito, ¿ya? Y está dividido por lecciones. Lección 1, lección 2. No está dividido por capítulos, sino por lecciones. Entonces, cuando usted disponga de tiempo, en su tiempo libre, puede abrir su computadora o celular y darle una lectura, ¿ya? Esto va a servir para que usted también pueda profundizar en cuanto al estudio de hechos, porque en 1 hora y media o un poquito menos que vamos a avanzar, no puedo abarcar bastante el contenido. Entonces aquí tenemos que trabajar más los estudiantes que el docente. Claro que yo ya vengo preparado, ¿no? Por una parte eso, ¿ya? Después, este libro que he subido, aquí también lo tenemos, dice, recibiréis poder. El libro de lo que es curso por correspondencia, me ha gustado este libro, ¿ya? Es muy bonito, ya muy práctico, nada difícil. Entonces, tenemos este libro, por ejemplo, originalmente fue escrito en inglés, ¿ya? Y fue impreso en los Estados Unidos. Entonces, es bastante bonito este libro, me ha gustado a mí, ¿ya? Es bien sencillo y práctico. Tiene preguntas de cuestionario, ¿ya? Aquí está, mire, ¿no? En esta primera lectura, Lucas dice, expone su propósito al escribir y él explica lo que Jesús y sus discípulos hacen después de la resurrección. Jesús le promete el Espíritu Santo, les encomienda una obra y luego asciende al cielo. Entonces aquí hay preguntas, mis hermanos, donde pueden responder con lo que es la Biblia, ¿no? Por eso me gustó este librito, donde ya pueden tener preguntas para ir respondiendo de acuerdo a la lectura que tengamos y las clases también que avancemos. Hay comentarios también, ¿no? Por ejemplo, comentarios de análisis y también hay aplicaciones donde son prácticas, ¿no? Entonces, estos dos libros, mis hermanos, los tengo acá en Classroom y como les dije, voy a subir uno más, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Y al principio dije, ¿no? Usando esta plataforma, el libro que sea de ustedes, de su preferencia, lo puede hacer imprimir y tenerlo en su casa, ¿no? Como parte de su biblioteca. Y si no le gusta uno o dice, no, tal vez no lo voy a ocupar, lo deja nomás en Classroom y va a estar ahí, yo no lo voy a borrar, ¿ya? Eso sería en cuanto a lo que es los libros, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, mis hermanos, hasta aquí? Bueno, acaban de ingresar, hermano Sergio. Bienvenido, hermano Sergio. Le Buenas noches, decía, pastor. Va a ¿cómo está, disculpar mi que hermano? recién acabo de llegar a mi domicilio. Estaba Sí, manejando en la moto. no se preocupe, mi hermano. Bueno, como decía al principio, el día de ayer no pude conectarme porque ustedes saben, esta semana justamente es Día del Maestro y todo, ¿no? Entonces, mi persona trabaja en dos colegios, quiero comentarles, ¿no? En la mañana y en la tarde. Y justo ayer me tocó estar ocupado en la noche. Y les comentaba, ¿no? Que mañana de igual manera tengo otra cena de parte del colegio en la mañana y me va a ser un poco difícil. Entonces, hermana Felipa y hermano Jaime me estaban diciendo y bueno, me estaban dando su apoyo para que la clase de mañana la podemos recuperar el jueves. No sé si está de acuerdo, hermano Sergio. Por mi persona está bien, pastor, Ya. excelente. Por favor, por esta semana, porque tengo compromisos, como digo, de trabajo y bueno, como es Día del Maestro y todo, hemos estado bastante ajetreados, ¿no? Muchas gracias, hermano Sergio. Bien, vamos a entrar entonces en lo que es el avance.
vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a la unidad 1. Todavía no subí las otras unidades, ya, porque tengo que ver el contenido de cerca. Me ha quedado algunas cosas por poder pulir, entonces por eso lo tengo ahí en suspenso todavía, ¿ya? Bien, vamos a entrar a lo que es la presentación de Hechos de los Apóstoles. Esta diapositiva, hermanos, está en Classroom, no se preocupen, no es necesario afanarse, ¿no? De quisiera ese material y todo, está ahí, ¿no? Entonces, no sé si lo pueden ver o lo puedo hacer más grande. ¿Está bien el tamaño? Perdón. ¿O necesitan que sea más grande? A ver, por favor. Tal vez ahí. Bueno. ¿Ahí está bien? Está bien, pastor. Está bien, Ya, pastor. listo. Yo soy medio ciego, por eso les preguntaba, ¿no? Me cuesta ver. Bien, bueno, hermanos, por la gracia de Dios han pasado conmigo la materia de evangelios sinópticos y hemos pasado lo que es los tres evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, en la cual habíamos hablado de que Lucas fue un doctor médico de profesión, el cual acompañó a los discípulos de Jesús, estuvo también en los viajes del apóstol Pablo, y uno de los dos tomos que escribió Lucas es este libro que vamos a avanzar, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, hablando en el tema de hermenéutica, corresponde a la sección de libros históricos del Nuevo Testamento. Y su nombre no es simplemente decir Hechos de los Apóstoles, porque en su interior se registra también los hechos de la iglesia, cómo la iglesia fue creciendo, ¿no? Fue eh, cumpliendo lo que es la gran comisión, ¿no? Porque dice en Mateo 28, versos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Ese fue el cometido que la historia fue moviéndose, ¿no? Para que ellos puedan observar y puedan también trabajar y hacerlo el ministerio como Jesús les envió, ¿no? Para ello necesitaban un gran aliado, una fortaleza. Y en este sentido se habla también de los hechos del Espíritu Santo. Se menciona, ¿no?, que después de la resurrección de Jesús, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, dando las últimas instrucciones. Y la recomendación precisa que dijo, ustedes quédense aquí, que así como yo me voy ahora, volveré. Mientras tanto, ustedes sigan predicando, sigan enseñando, sigan hablando de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, la instrucción también era, esperen en el aposento alto, en la fiesta de Pentecostés, o dicho más precisamente en el contexto histórico, fue la fiesta de las cosechas, ¿no? En el tiempo de lo que es la historia de Ruth, ahí podemos ver, o posterior también ya se tiene más formalidad en la parte de los libros de lo que es la historia de la reivindicación, ¿no? Hablamos de Nehemías, hablamos de Esdras, hablamos de Esther. Ahí es donde encuentra más sentido esta fiesta de la cosecha. Entonces, los judíos la practicaban año tras año para poder entender la bendición del Señor en esas fiestas. Y la gente, hermanos, era una fiesta grande. Las personas de otras naciones iban a Israel a participar y participaban de diferentes idiomas, culturas, ¿no? Países, vamos a decirlo así, y los idiomas también pues eran variados. Entonces, aquí también se registra lo que es los hechos del Espíritu Santo. Entonces, nótese, mi hermano, que no solamente vamos a hablar de hechos de los apóstoles, sino que también vamos a referirnos a los hechos de la iglesia y a los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Hay un versículo que, bueno, está resaltando que dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin,
este será salvo, ¿no? Mateo enfatiza bastante las palabras de Jesús y este va a ser lema para la iglesia para continuar la obra que Jesucristo había iniciado, ¿no? Bien, en cuanto a la siguiente lámina, vamos a ver lo que es el índice en cuanto a este día de clases. Vamos a tener un tiempo de introducción, conociendo el tema, el autor del libro, aunque ya lo mencioné, la fecha en que fue escrito y el tiempo que cubre, ¿no? Destinatarios a quienes fueron escritos, el propósito del libro, el contenido del libro, un resumen del libro y aspectos importantes como palabras o ideas y características principales, los grandes eventos y pasajes famosos, que al momento, mis hermanos, de hacer un estudio bíblico, este material les va a servir bastante, ¿no? O tal vez preparar un sermón, ¿sí? Entonces, me imagino que en la materia de homilética, no sé si le han pasado, ahí les dieron las pautas, ¿no? De cómo poder tener un bosquejo y cómo poder armar el sermón, ¿no? Bien, vamos a la introducción. Antes, alguien está con micrófono, hermano Jaime. Va a disculpar, lo voy a silenciar, ¿ya? Bien, vamos con la introducción a los hechos. Como decía al principio, es un segundo tratado o un segundo tomo del doctor Lucas, que completa la historia del Nuevo Testamento. Es la continuación de lo que es los evangelios, pero en este sentido, sin el protagonista principal que es Jesús, que en su lugar ahora participa el Espíritu Santo, ¿no? Y hasta la fecha sigue presente, ¿no? Hasta cuando la iglesia ya no esté en este mundo, ahí no tendremos más lo que es la presencia del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles cubre la historia desde el momento en que Cristo asciende al cielo y posterior derramamiento del Espíritu Santo, como lo había mencionado en la fiesta de Pentecostés. Y esto abarca hasta la expansión de la iglesia en Roma, que el versículo clave de Hechos es Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando hayas recibido al Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, ¿no? En lo que es Jerusalén, a Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, que en ese entonces, bueno, no, yo me he preguntado por qué decía hasta lo último de la tierra Roma, si había Sudamérica y todo esto, ¿no? Es que todavía no fue descubierto y en ese contexto, en ese tiempo, Roma era el último rincón de la tierra, ¿no? La ciudad principal, si podemos decirlo así. Bien, muestra también Hechos de los Apóstoles cómo la iglesia de Jesucristo creció de ser pequeño grupo de menos de 200 creyentes a una gran comunidad diseminada hasta los confines del Imperio Romano, ¿no? Fue la historia plasmada en este libro histórico, como se lo he mencionado, está en el género literario histórico, ¿no? Hechos también es el puente entre los evangelios y las epístolas, las cartas que Pablo después va registrando en cuanto a sus viajes, ya que la iglesia solamente se anticipa, dice, con escasa mención en los evangelios, mientras que en las epístolas ya la presuponen, o sea que ya hay la participación plena de la iglesia. La importancia de Hechos está precisamente en cubrir este espacio, ¿no? De que haya un puente, como dicen, ¿no? Entre los evangelios y las epístolas, que viene a ser este libro de Hechos. Y esto, hermanos, si hablamos en lo que es el estudio de la universidad, es un prerequisito antes de avanzar las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas, como se las menciona, que seguramente después de esto van a avanzar esa materia, ¿no? Vamos a continuar. El tema central de Hechos es un tratado histórico, ya ahí está, ¿no? Tratado histórico de los eventos relacionados con el origen, crecimiento y persecución de la expansión de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí vemos la historia, cómo crece la iglesia, qué eventos han sucedido en cuanto a su crecimiento,
quiénes han participado, qué aspectos importantes también se menciona. Y bueno, hermanos, si hablamos también en este tiempo, haciendo un paréntesis, de cómo poder tener un crecimiento en nuestras iglesias, si alguno de ustedes, hermanos, es pastor, el libro de preferencia para tomar en cuenta el crecimiento de la iglesia es este libro, Hechos. Se menciona bastante en la materia de crecimiento, ¿no? Como base fundamental, Hechos. Entonces, un capítulo clave es el Hechos capítulo 2, ¿no? Y tenían todas las cosas en común y no había entre ellos necesitados, sino que se ayudaban mutuamente y mantenían la unidad, dice, en oración, en estudio de la palabra. Y Dios añadía, dice, ¿no? A aquellos que iban a ser salvos. Entonces, pienso que no hay otra estrategia aparte de lo que está en la palabra para un crecimiento integral en las iglesias. Entonces, a veces nos afanamos como pastores, ¿no? Y nos preocupamos, y dice, mi iglesia no crece. Es que desde ahí partimos el error, no es su iglesia, sino que es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, pues, debe tener un crecimiento natural, como un niño que crece, ¿no? O sea, nace y va creciendo. Así debe crecer la iglesia. Y un pilar fundamental, lo vuelvo a mencionar, es Hechos, ¿no? Hechos es el puente, como dije, entre los evangelios y las epístolas. Ya lo mencioné, el versículo clave es Hechos 1:8, que es principal y quisiera que en sus Biblias lo marquen, ¿no? Es un versículo clave, porque a partir de este versículo se va desarrollando la historia de los apóstoles, perdón, y la iglesia. También Hechos narra qué pasó después de la gran comisión. Esto también es clave, hermanos, márquelo en su Biblia. Mateo 28, 19 al 20, ¿no? Los 35 años siguientes a Jesús, ¿qué iba a suceder cuando Jesús se va y viene en su lugar el Consolador, que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convierte débiles hombres en los que trastornan el mundo. A ver, un ejemplo nomás, hermanos, hablemos de Pedro. Ay, ¿quién no se acuerda de este personaje, no? Pedro, que es un hombre muy temperamental, aparentemente seguro, al momento incluso de decir, Señor, no me vas a separar de ti, pero Jesús le dice, hoy mismo me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Y lo hizo, ¿no? Y su corazón se quebró. Pero después, cuando Jesús ascendió, el Espíritu Santo hace su obra, ¿no? Con 3 señales muy importantes y esperando ahí juntos, unánimes, los discípulos, ¿no? Él derrama de su ser y tiene 3 señales importantes, ¿no? Un temblor que se siente en alrededores y más que todo en el aposento alto, un viento recio y la señal de lo que es la presencia del Espíritu como lenguas de fuego, dice, ¿no? Y hablaron diferentes idiomas, ¿no? Hay otras doctrinas que dice hablaron diferentes lenguas, pero se entiende que son diferentes idiomas, desconocidos para nosotros, pero conocidos para otras culturas u otras naciones. Tal es el asombro de las personas que participaron en esa fiesta de Pentecostés, que decían, mire, estos galileos judíos están hablando en nuestro idioma, ¿no? Por decir un egipcio, ¿no? Hablando a los discípulos de Jesús en su idioma y alabando, ¿no? Y la gente estaba sorprendida. Incluso decía, ¿no será que están borrachos? ¿No? Y ahí es donde Pedro entra en acción, ¿no? Un hombre tal vez inseguro, temperamental, no sé si decirlo extrovertido, pero ahí es donde menciona, ¿no? Ustedes dicen que está borracho, no es así. Y se arma de valor y empieza a describir y empieza a hablar la palabra del Señor. Y en su primer discurso va ganando 3,000, ¿no? Personas para Cristo. Y en su segundo discurso, 5,000, ¿no? Es un hombre cambiado, transformado, que antes no podía tal vez tener esa seguridad, pero ya con la presencia del Espíritu toma, ¿no? Toma otro lugar en cuanto al protagonismo, ¿no? Porque él viene a ser el apóstol para los judíos, que a diferencia de Pablo es el apóstol para los gentiles, o sea que Pedro es un pilar fundamental, ¿no?
Y así mismo, hermanos, para nosotros también cuando llegamos a Dios, a los pies de Dios, al recibir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, hay un cambio, ¿no? En nosotros, lo hemos experimentado, ¿no? Mi persona mismo que antes tenía diferentes vicios, una vez aceptando al Señor, se fueron cambiados, erradicados, no existe ni el deseo siquiera. Y el Señor también es bueno y misericordioso, nos cambia nuestro sufrimiento, nuestro dolor a una alegría. Y aparte de esto, también el Señor nos da las herramientas que necesitamos para servirle, ¿no? Como es el poder despertar en nosotros talentos que teníamos tal vez ya puestos en práctica o tal vez otros que recién lo estamos descubriendo. Tal fue mi caso que yo no sabía que cantaba, pero el Señor despertó eso en mí y le serví un buen tiempo en mi juventud cantando en ministerio, pero asimismo también puso el Señor un don, ¿no? Que es una capacidad sobrenatural. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, mi don es maestro, en la cual me ha abierto puertas, ¿no? Y como les decía al inicio, estoy trabajando en colegios y es algo sorprendente que yo me maravillo del poder de Dios, como dice en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder, dice, y ese poder es un poder sobrenatural, ¿no? Que nos puede realmente dar unas sorpresas. Bueno, volvamos al tema. Pedro y Pablo, como lo dije, son los personajes centrales, ¿no? Pilares como Pedro, el apóstol para los judíos, pilares como Pablo, el apóstol para los gentiles. Estos dos hombres han sido los que han ayudado a la expansión del evangelio, ¿no? Y no desmerezcamos también a los otros discípulos que también tuvieron su participación, pero bueno, como todo momento en la historia siempre hay personajes principales y personajes secundarios que el trabajo lo hacen de alguna u otra forma, porque para Dios todos son importantes, ¿no? La iglesia de Antioquía, esta iglesia, quiero que tomen nota, fue una iglesia misionera de los gentiles, ¿no? Fue una iglesia, la base, vamos a decir así, el punto en la cual de ahí fue expandiéndose la iglesia hacia los gentiles. Claro, la iglesia en Jerusalén también tuvo su participación, ¿no? Ahora, un secreto también le doy a los pastores que están aquí. Si usted quiere que su iglesia siga creciendo, pueda aperturar el ministerio de lo que es misiones, ¿no? Hay testimonios, varios pastores que dicen, no, pero mi iglesia es pequeña, pastor, ¿cómo me pide eso? Apenas los hermanos están dando su ofrenda, su diezmo y me cuesta, dice, ¿no? Vuelvo a decir, es que saque de su mente que no es su iglesia, usted es un administrador, la iglesia es de Jesucristo y Jesucristo nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros, lo dice en su palabra, ¿no? Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Y nos va a acompañar mediante el Espíritu Santo. Entonces, un secreto clave aquí, que no hay nada que ocultar, que está en la Biblia, es de que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, no de los últimos santos, sino de los santos presentes, pueda tener ministerio de misiones. Envía un misionero, solvéntelo económicamente, manténganlo en la iglesia en oración, apóyenlo. Y va a ver, mi hermano, cómo también Dios bendice para que la iglesia pueda crecer, ¿no? Ese fue el caso de Jerusalén, que cuando la iglesia en Antioquía o las otras iglesias de necesidad necesitaban del apoyo, ¿no? Entonces la iglesia en Jerusalén apoyó en su momento, pero cuando ya la iglesia de Jerusalén tuvo necesidad, la iglesia de Antioquía también fue la que respaldó a una iglesia en necesidad. Entonces también, mire, otro punto importante para el crecimiento de la iglesia, colaboración, ayudarse, ¿no? Años anteriores me acuerdo aquí cuando mi persona era líder del Ministerio de Alabanza y parte del cuerpo oficial, siempre nos hemos colaborado en esta iglesia, ¿no? Por ahí escuchábamos una feria de comida, vamos todos. Cuando nos tocaba a nosotros organizar, ahora vienen también las iglesias. Qué tiempos hermosos, pero hoy en día tal vez
está desapareciendo ese sentido de colaboración, de amar al prójimo que tiene necesidad, que quiere lograr ciertos propósitos, pero nótese aquí, ¿no? En Hechos de los Apóstoles hay colaboración, hay apoyo, hay amor hacia el prójimo, de que todos estén bien, porque no debe haber entre nosotros, como dicen Hechos 2, ningún necesitado, sino que debemos socorrerlo en su pronto auxilio. Continúa el libro de Hechos, dice, presenta el cristianismo, la iglesia aquí en Hechos de los Apóstoles, no como una amenaza, ¿no? Sino como un aspecto importante para la transformación de la sociedad. Pero a diferencia del ente político, la iglesia representaba una amenaza, ¿no? En cuanto a lo que es la convulsión social. Podemos decir acá que no se quedaban quietos los fariseos o los saduceos, que eran los directos opositores al ministerio de Jesús, y claro, cuando ya se fue él, la iglesia continuaba y seguía, ¿no? Causando revuelos, causando revueltas, como dice acá. Entonces, ¿a quiénes apuntaban estos personajes? A la iglesia, ¿no? Como grupos de choque, grupos de rebeldía que no obedecían al imperio romano. El tema de Hechos, como dije acá, vuelvo a enfatizar, y esto tal vez lo han avanzado mis hermanos en hermenéutica, en la clase de hermenéutica. Hechos es en su género literario, o sea, por excelencia, es más un libro histórico que doctrinal, ¿ya? Se puede diferenciar, ¿no? De que se habla de personajes, lugares, datos históricos, y no es tanto un libro doctrinal, aunque sí menciona en el capítulo 2, ¿no? Una parte de la doctrina, pero más es contenido histórico, ¿ya? Bien, vamos a lo que es el autor, fecha y periodo histórico. El autor ya lo hemos mencionado, es Lucas. Le escribió en sus 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas, que tiene su nombre, y Hechos de los Apóstoles. La fecha en que fue escrito, alrededor del 63 después de Cristo. Lugar desconocido. Bueno, como sabemos, Lucas fue un personaje que estaba siempre en continuos viajes y que no estaba establecido en un lugar, podemos decirlo así, firme, ¿no? Sino que estaba de viajes. El tiempo que cubre este libro, 35 años, ¿no? 35 años, hermanos. Desde el 30 después de Cristo hasta el 65 después de Cristo. Desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento domiciliario de Pablo en Roma. Hasta ahí cubre lo que es el periodo histórico de lo que es Hechos de los Apóstoles, ¿no? Importante este dato, hermanos, porque a veces no sabemos cómo explicarlo, ¿no? A las personas que nos preguntan. Vamos con el destinatario y propósito. Teófilo fue su destinatario, como lo menciona en Lucas 1.3 y Hechos 1.1, ¿no? ¿Quién era Teófilo? Muchos de los comentaristas mencionan de que fue un personaje importante en lo que es el Imperio Romano. Algunos comentaristas también mencionan de que Teófilo es un nombre ficticio, que en realidad no existía, sino que fue inventado por Lucas para que el mensaje a la iglesia pueda llegar sin ningún problema, sin ninguna sospecha de sedición o que el Imperio Romano piense de que están tramando algo, ¿no? A escondidas. Entonces, hay 2 posturas en cuanto a Teófilo, ¿no? Vuelvo a mencionar. Otros lo mencionan como un personaje importante del Imperio Romano, una persona de dinero, de alta sociedad, o un nombre ficticio que fue inventado, así por así decirlo, por Lucas, para que el mensaje llegue a las iglesias. Como Hechos es una segunda parte de la obra de Lucas, el cual comenzó en el Evangelio, debemos tomar el mismo propósito de Lucas, ¿ya? Donde él explica que escribía estas cosas para que Teófilo tuviera un conocimiento completo de la verdad.
En Hechos de los Apóstoles, Lucas continúa el relato de lo sucedido en la iglesia después de la ascensión de Cristo, ¿ya? Este es el origen de la iglesia, su crecimiento, su expansión, que a partir de Hechos 1:1 y a partir también de Hechos 1:8 es el cual se da el crecimiento en la iglesia, ¿no? Se va la expansión. Y eso es una expansión secuencial, ¿no? Que empieza desde un punto central y va expandiéndose como anillos hacia afuera, de adentro hacia afuera. Pareciera como Santa Cruz, ¿no? Pero debemos notar también algo particular en Hechos, ¿no? Que este libro nos enseña que primero nosotros debemos partir de nuestra familia para expandirnos a nuestros seres inmediatos que son nuestros familiares, ¿no? Ya sea tíos, ya sea suegros, cuñados, ¿no? Sobrinos, abuelos, todo, y para luego después ir expandiéndonos al barrio donde estamos más cercano, al departamento, al país. Y lo último en la tierra sería, bueno, ir a lo más lejano, ¿no? Que en realidad algunos misioneros lo toman como que irse a otro país, pero sin embargo en Bolivia tenemos necesidad en otros lugares no conocidos por las personas, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, yo no conozco todo de Santa Cruz, ¿no? Entonces podemos también hacer misiones sin ir lejos, sin ir a otro país. Pero bueno, el Señor sabe dónde nos va a llevar aquel que tiene el llamado misionero. Bien, vamos a la cronología del Nuevo Testamento. Esto ya lo hemos visto en lo que es la materia de evangelios sinópticos, para los que están continuando. Y vamos a ubicar a lo que nos interesa, ¿no? Hechos, que es el segundo tema, el segundo tomo, perdón, de Lucas. Y habíamos mencionado que está aproximadamente entre los años 30 al 65 después de Cristo. Y se menciona acá, dentro de lo que es la publicación, ¿no? Después de Lucas, o sea, juntamente con Lucas. No está, este orden, usted tal vez va a decir, ¿por qué usted, pastor, está teniendo ese orden, ¿no? Que está fuera de contexto de mi Biblia. Es que este orden lo estamos manejando de acuerdo a la cronología de los años, ¿ya? No es que yo estoy manejando mal el orden, sino que esto está ordenado de acuerdo a los años en la cual fue publicado cada libro. Entonces, Lucas escribe el Evangelio de Lucas y seguidamente Hechos. Ya después aquí va a ingresar Juan, ¿no? Que no lo hemos estudiado, aunque deberíamos estudiar, porque no estaba dentro de la materia de evangelios sinópticos, ¿no? Porque tiene un distinto contenido. Bien, aquí esto lo hemos visto de forma vertical. Ahora vamos a ver el periodo histórico de forma horizontal, ¿no? Entonces, con más claridad, vemos acá, ¿no? De que se ubica aquí Hechos, en los años 65. Vemos antecitos de la destrucción de Jerusalén. Vemos que también ya Nerón, uno de los emperadores de Roma, inició la primera persecución cristiana, ¿no? Entonces estaba ahí también lo que es Hechos, ¿no? Tal vez ahí podemos mencionar a Pablo, que era uno de los perseguidores de la iglesia, ¿no? Que camino a Damasco, todos saben esto de la historia, hasta los más pequeños, conoció a Jesús y pasó de ser de perseguidor a la iglesia a ser perseguido, ¿no? Como Dios hace un cambio radical, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Creo que hablé demasiado. ¿Están ahí? ¿O se han dormido? A ver. ¿Sí? Sí, pastor. Muy bien. Ya. Bueno, voy a avanzar, hermanos, 2 láminas más. Y por favor, por hoy día vamos a tener un breve descanso y vamos a reencontrarnos el día jueves, ¿ya? Van a estar atentos, por favor, porque más tarde voy a asignar tareas, cuestionarios que ustedes deben responder para que de alguna manera ustedes me acompañen en lo que es el avance que voy a tener, ¿sí? Entonces, por favor, unos 15 minutos más estamos
Y como no hemos tenido un receso, entonces terminamos temprano y ya con eso estaría incluido el receso, ¿ya? Porque no es bueno que yo abarque más de 40 minutos o que después ustedes pierden la atención, son normas de la educación, ¿no? Bien, por favor, un poquito más de esfuerzo, ya. Me seréis testigos, dice acá, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Clave en el libro de los Hechos, es un versículo clave. Porque mire, nótese, cuando menciona y me seréis testigo en Jerusalén, empezamos acá en lo que es el contenido del libro, empieza la historia en el testimonio en Jerusalén. Luego dice Judea y Samaria. Tenemos también aquí el testimonio de Judea y Samaria que está en los capítulos 8 al capítulo 12. Y el testimonio de hasta el último de la tierra, como dice acá en Hechos 1:8, y hasta el último de la tierra, está también aquí mencionado el testimonio hasta el último de la tierra, desde el capítulo 13 al capítulo 28, y termina con lo que es el viaje de Pablo a Roma. Entonces, por eso les decía, este versículo es clave para entender lo que es la historia de Hechos de los Apóstoles. Pero veamos a vuelo de pájaro, como dice, ¿no? El contenido de lo que es las tres secciones importantes de Hechos. Primera sección, el testimonio en Jerusalén. Vamos a ver la anticipación de la iglesia, la fundación de la iglesia, capítulo 2, el crecimiento de la iglesia, capítulo 3, ¿no? Aquí tenemos las porciones bíblicas. El capítulo 3 también habla de los apóstoles predicando y sanando y soportando la persecución. Y ya aquí en el capítulo 6, también los pastores deben entender que no debemos ser orquesta, sino que debemos delegar trabajo. Y parte del delegar trabajo es que los apóstoles ya mencionan aquí a los diáconos, quienes se van a encargar de la oración, de la enseñanza y también del cuidado en el servicio de los necesitados. Y también, por supuesto, el primer mártir va a ser Esteban, uno de los diáconos, ¿no? Que también soportó persecución y fue el primer mártir. En la segunda sección tenemos el testimonio de Judea y Samaria. Capítulo 8 continúa, habla de lo que es el evangelio a los samaritanos. No, los samaritanos no eran personas aceptadas por los judíos, porque ellos tenían una mezcla de culturas, ¿no? Recordemos que ellos son los que han retornado después de lo que es el periodo de cautividad en los años, para recalcar esta información, 70 años de cautividad, mucho más antes de la historia, cuando después de la etapa monárquica, ya Israel fue sacada de su tierra, y parte de esta gente son los samaritanos, ¿no? Que tienen una mezcla de culturas, que como dicen los judíos, no son puros, ¿no? Que tenían cierta ideología cultural. También vemos en el capítulo 8, tenemos la conversión de los gentiles. Aquí menciona el capítulo 9 lo más importante, la conversión de Pablo, el evangelio en Judea. Parte de esto se menciona a Pedro, ¿no? Tenemos el evangelio a los gentiles. Aquí Pablo es donde ya participa, y también la persecución por Herodes, ¿no? De parte de las autoridades romanas a la iglesia. Tenemos en el capítulo 13, capítulo 13 al 28, el testimonio hasta lo último de la tierra. Y aquí vamos a mencionar los viajes misioneros de Pablo, desde el capítulo 13. Primer viaje, el concilio en Jerusalén. Segundo viaje, tercer viaje, las pruebas de Pablo en Jerusalén y Cesarea, y el viaje de Pablo a Roma, ¿no? Entonces, bosquejado, bonito, puesto en orden, para que usted también pueda tener una idea general del libro de lo que es Hechos de los Apóstoles. Para ser más gráficos en cuanto a la geografía, me seréis testigos en Jerusalén. Ubicamos Jerusalén, aquí lo tenemos, hermanos, en el mapa. En toda Judea. Número 2, aquí se va expandiendo el evangelio. En Samaria, aquí arriba, hermanos, si hablamos en geografía, ¿ya?
Y hasta el último de la tierra, bueno, donde está Roma, ¿no? Que está al otro lado. Si no tengo acá en mi atlas, ¿no? En lo que es la geografía que tenemos, ¿no? Y sabemos nosotros en historia general que Italia, Roma es la capital de Italia, el país que tiene forma de bota, ¿no? No sé si yo eso es lo único que aprendí en sociales, creo que le presté atención y me causó risa, ¿no? Pero fue una forma didáctica al que el profesor nos enseñaba. Bien, tenemos la cronología. Esto es los años, ¿no? Tenemos los años aquí, las fechas, el evento y el texto, los versículos. El nacimiento de la iglesia, año 30, año 34, la conversión de Pablo, años 46 al 47, primer viaje de Pablo, 48, concilio en Jerusalén, 48 al 51, segundo viaje, 53 después de Cristo, comienzo el tercer viaje, aquí están las citas bíblicas, ministerio de Pablo en Éfeso, Pablo en Grecia, en prisión en Cesarea y el año 60 al 61, viaje de Pablo a Roma. Ahí está. Aproximadamente, porque en años, hermanos, no vamos a hablar fechas exactas, sino que siempre en la materia de sociales o historia se menciona aproximadamente, ¿no? Entonces, aproximadamente 35 años que llevó el tiempo, que abarcó el tiempo en lo que es la historia de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bien, hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta? Ya, creo que todo está claro. Bien, les voy a explicar algo, hermanos. Voy a dar tarea y el estudio voy a sacar de este libro, ¿ya? Como les dije al principio, tal vez mi hermano Sergio llegó un poco tarde, pero le explico. Tienen que ingresar a lo que es la plataforma de Classroom, en la cual ya envié el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Solamente basta con darle clic y ya está adentro en el grupo, como se dice, ¿ya? Entonces, la tarea que voy a asignar va a ser el poder responder estas preguntas. Jesús instruye a sus discípulos. Dice, lee, aquí está mi hermano, lee lee el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 14. Ahí está, clarito, no hay dónde perderse. En esta primera lectura, Lucas expone su propósito al escribir. Él explica lo que Jesús y sus discípulos hacen después de la resurrección y Jesús les promete el Espíritu Santo, les encomienda una obra y luego asciende al cielo. Entonces, tenemos preguntas. ¿Qué le escribió Lucas a su amigo Teófilo? ¿Cómo se convirtieron algunos de los discípulos en apóstoles? Aquí va a buscar. ¿Por qué los apóstoles no se fueron de Jerusalén? ¿Qué esperaban ellos recibir allí? ¿Por qué Juan el Bautista en Hechos 1:5 bautizó con agua? Ahí, ¿no? Ahí sigue continuando las preguntas, ¿no? Entonces, esto, mis hermanos, ustedes van a poderlo encontrar aquí. Enseguida voy a designar tarea, pero como le dije, este libro a mí me encantó porque es un libro bien práctico y como se dice, yo miro, escucho, voy aprendiendo, pero si hago, aprendo más, ¿no? Lo que es la ley de la educación. Entonces, es importante, mis hermanos. Ya esto va a estar en libros de referencia, en aquí estos libros, Estudio Bíblico de Hechos de los Apóstoles. Esta sección, hermano Sergio, es un libro también de lo que es Hechos de los Apóstoles resumido. Ya ahí va a encontrar todos los detalles en resumen. Pero este es un libro con estudio bíblico que tenemos que hacerlo. Listo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bien. El silencio dice que todo ha entendido o nada han entendido. Yo me quedo con lo último, que todo han entendido. Muchas gracias, mis hermanos. Por hoy vamos a quedar en este tiempo. El reencuentro, por favor, lo vamos a agendar. Anótese en su celular o agenda el jueves, ¿ya? Jueves a la misma hora por el mismo canal, ¿ya? Lo que es Zoom. Entonces, y enseguida, como les digo, voy a asignar la tarea
Y el jueves deben subir la tarea, que es el último día para presentar la tarea. Ya voy a poner fecha límite, perdón, estoy chipándome, y también la hora, ¿ya? Para que ustedes también puedan practicar la responsabilidad, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, mis hermanos. Voy a pedir a mi hermano Sergio que nos guíe con oración para concluir, por favor, este tiempo. Ok, amén. Gracias, Padre Celestial, por este día más de vida que nos das. Ya estamos por concluir el día. Espero de que cada uno de los hermanos aquí presentes estén sanos y salvos y predispuestos siempre a escuchar tu palabra, a saber más de ti, Padre. Gracias por el pastor que tú nos mandas, Padre, para que él nos pueda enseñar de ti, Padre, lo que tú también a él le diste a conocer. Padre, muchas gracias por cada uno de los integrantes que estamos en esta sala, por los que no pudieron asistir también, y que nos abras nuestra mente para entender tu palabra como tú quieres que sea, Padre, en este inicio de esta materia, y que también tu espíritu mora en nosotros, Padre, te pedimos con mucho, mucho fervor, Padre, que tu espíritu mora en nosotros y nos dé fortaleza para seguir aprendiendo más de ti y luego nosotros también a nuestra familia, a nuestra congregación, a la comunidad, Padre, podamos retribuir todo ese amor que tú nos das a nosotros. Una vez más, gracias, Padre, por todo. Te pedimos por la salud de cada uno de aquí, de la familia también, de que tú los cuides, los protejas y que toques su corazón, Padre. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Bendiciones y hasta el día jueves.